Sor Juana Inés de la Cruz, un nombre sinónimo de intelecto, rebeldía y brillantez poética, se alza como una figura imponente en el panorama de la literatura latinoamericana. Nacida en una época en la que las mujeres eran relegadas al ámbito doméstico, Sor Juana se atrevió a liberarse de las cadenas de las expectativas sociales. Abrazó la vida de la mente, desafiando los cimientos mismos de la estructura patriarcal del México colonial. Su historia es una de pasión inquebrantable, curiosidad intelectual y un espíritu indomable que continúa inspirando a generaciones. Este ensayo profundiza en la extraordinaria vida y legado de Sor Juana Inés de la Cruz, explorando su trayectoria desde niña precoz hasta reconocida intelectual. Recorreremos su incesante búsqueda del conocimiento, su desafío a las normas sociales y su eventual enfrentamiento con la Iglesia. Finalmente, examinaremos cómo las palabras de Sor Juana han trascendido el tiempo, consolidando su lugar como un ícono feminista y una luminaria literaria. Para comprender la magnitud de los logros de Sor Juana, primero debemos entender el contexto de su época. El mundo en el que nació era muy diferente al que conocemos hoy. El México del siglo XVII, aún bajo el dominio español, era una sociedad profundamente arraigada en las normas patriarcales y el dogma religioso. El sistema colonial español imponía estrictas jerarquías sociales y rígidos roles de género. Las mujeres eran en gran medida excluidas de las actividades intelectuales, sus vidas confinadas al hogar y la familia. La educación para las mujeres era mínima, a menudo limitada a la alfabetización básica y la instrucción religiosa. Fue dentro de este entorno restrictivo que Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1651, en un pequeño pueblo cerca de la Ciudad de México. Sus primeros años estuvieron marcados por las limitaciones impuestas a su género. Sus padres, aunque no eran ricos, reconocieron el intelecto excepcional de su hija. Apoyaron su curiosidad y deseo de aprender, lo cual era inusual para la época. Incluso de niña, Sor Juana mostraba una sed insaciable de conocimiento. A menudo se escondía en la capilla de la hacienda para leer los libros de su abuelo. Aprendió a leer y escribir a la edad de 3 años, devorando cada libro que podía encontrar. Su pasión por el aprendizaje era evidente desde muy temprana edad. Su pasión por el aprendizaje se extendió más allá de la literatura. Dominó el latín en tan solo 20 lecciones, impresionando a los eruditos con su destreza lingüística. Esta fue una hazaña notable, especialmente para una niña en su época. A la tierna edad de 8 años, incluso compuso un poema en honor a la Eucaristía, mostrando su floreciente talento. Sus primeras obras insinuaban el genio literario en el que se convertiría. Sin embargo, a pesar de sus obvios dones, el camino de Sor Juana estaba limitado por las restricciones sociales impuestas a su género. Las oportunidades para las mujeres eran escasas, y tuvo que navegar por un mundo que a menudo buscaba silenciar su voz. Decidida a continuar su educación, Sor Juana le rogó a su madre que le permitiera disfrazarse de hombre para asistir a la universidad. Esto, por supuesto, era una imposibilidad en aquellos tiempos. Al negársele el acceso formal a la educación superior, Sor Juana continuó educándose a sí misma dentro de los confines de la biblioteca de su abuelo. Allí, se sumergió en la literatura clásica, la filosofía y la teología, su intelecto floreciendo bajo la tutela de los libros. Reconociendo las limitaciones de su situación, Sor Juana tomó la difícil decisión de entrar en un convento a la edad de 16 años. Creía que este camino poco convencional le proporcionaría la libertad de perseguir sus pasiones intelectuales. Dentro de los muros del convento, encontró cierto grado de autonomía y acceso a un mundo más amplio de conocimiento. Rodeada de libros y participando en discursos académicos, Sor Juana prosperó. Dominó varios idiomas, se adentró en las matemáticas y la astronomía y perfeccionó sus habilidades de escritura, convirtiéndose en una prolífica poeta, dramaturga y ensayista. Sección 4. Desafiando las convenciones. Vida como mujer de letras. A medida que crecía la destreza intelectual de Sor Juana, también lo hacía su reputación. No era solo una monja confinada a los muros de su convento, era un faro de conocimiento e ilustración en una época que a menudo buscaba reprimir el intelecto femenino. Su celda se convirtió en un lugar de encuentro para los intelectuales más prominentes de la época,
atraídos por su brillantez e ingenio. Era un santuario del pensamiento, donde las ideas fluían libremente y las mentes se agudizaban. Virreyes y obispos buscaban su consejo, reconociéndola como una figura intelectual, líder de la Nueva España. Su influencia se extendía más allá de los muros del convento, llegando a las más altas esferas de la sociedad colonial. Sus salones literarios eran legendarios, llenos de animados debates sobre filosofía, teología y artes. Estas reuniones no eran solo eventos sociales, sino crisoles de intercambio intelectual, donde convergían las mentes más brillantes de la época. A través de sus escritos, Sor Juana abordó sin miedo complejas cuestiones teológicas y filosóficas, lo que le valió el apodo de la 10ª Musa. Sus obras eran un testimonio de su inquebrantable búsqueda del conocimiento y la verdad. Sin embargo, su creciente fama y su naturaleza franca también atrajeron críticas, particularmente de aquellos que creían que el lugar de una mujer no estaba en el ámbito de las actividades intelectuales. Cuanto más brillaba, más sombras de oposición proyectaba. Sin desanimarse, Sor Juana usó su pluma para desafiar estas normas sociales. Escribió con un fervor y una pasión que no podían ser fácilmente descartados, sus palabras cortando a través de los prejuicios de su tiempo. En sus escritos, defendió con elocuencia el derecho de las mujeres a la educación y la libertad intelectual. Argumentó que la mente no conoce género y que la búsqueda del conocimiento es un derecho universal. Su obra más famosa, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, se erige como un poderoso manifiesto por los derechos de las mujeres, desafiando las estructuras patriarcales que buscaban silenciarla. Sigue siendo un testimonio eterno de su coraje e intelecto, inspirando a las generaciones venideras. Sección 5. Un choque de voluntades, desafiando la estructura patriarcal. La franqueza de Sor Juana, en particular sus críticas a la postura de la Iglesia sobre las mujeres, no pasó desapercibida. Sus escritos, aunque celebrados por algunos, fueron considerados subversivos por otros, que se sintieron amenazados por su intelecto y su audacia para desafiar el statu quo. Este choque de ideologías culminó en una condena pública de su obra. En 1690, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, el obispo de Puebla publicó una carta criticando los escritos seculares de Sor Juana, instándola a centrarse únicamente en asuntos religiosos. Este ataque, disfrazado de guía pastoral, fue un claro intento de silenciar la voz independiente de Sor Juana. Fue un duro recordatorio de las limitaciones impuestas a las mujeres en su época, incluso a aquellas tan reconocidas como Sor Juana. La carta del obispo, destinada a poner a Sor Juana en su lugar, en cambio encendió una tormenta de fuego. La obligó a confrontar la misoginia profundamente arraigada de la Iglesia y la sociedad en general. Sección 6. El Fénix y la llama. La destreza literaria de Sor Juana. En respuesta a la censura del obispo, Sor Juana escribió su obra más mordaz y elocuente, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Esto no era solo una carta, era una audaz declaración de su independencia intelectual y una profunda crítica de las normas sociales que buscaban silenciarla. Esta carta, disfrazada de humilde defensa, fue una obra maestra del pensamiento feminista, siglos adelantada a su tiempo. Las palabras de Sor Juana resonaron con un poderoso mensaje que desafiaba el statu quo y abogaba por los derechos intelectuales de las mujeres. En ella, Sor Juana defendió con elocuencia su derecho a la libertad intelectual, argumentando que la educación de las mujeres no solo era permisible, sino esencial para el mejoramiento de la sociedad. Articuló una visión donde las mujeres podían contribuir significativamente a la vida intelectual y cultural de sus comunidades. Declaró: "No estudio para saber más, sino para ignorar menos", destacando su insaciable sed de conocimiento y su creencia en el poder de la educación para liberar la mente. Esta declaración encapsuló su dedicación de por vida al aprendizaje y su desafío contra la ignorancia. Más allá de sus temas feministas, La respuesta es también un testimonio del genio literario de Sor Juana. Su capacidad para entrelazar complejos argumentos teológicos con alusiones clásicas y anécdotas personales mostró su dominio de la retórica y su profunda comprensión de diversas disciplinas. La carta es una obra maestra de la retórica, que entrelaza argumentos teológicos, alusiones clásicas y anécdotas personales para crear una defensa poderosa y conmovedora del trabajo de su vida.
se erige como un brillante ejemplo de su destreza intelectual y su capacidad para interactuar con diversas ideas. Se erige como un testimonio de su destreza intelectual y su compromiso inquebrantable con la verdad, incluso frente a la adversidad. El legado de Sor Juana continúa inspirando a generaciones, recordándonos el poder perdurable del conocimiento y la importancia de defender las propias creencias.